buenos días tengan todos ustedes. Comenzamos entonces una nueva clase de economía. Vamos a presentar la clase de la semana. Y vamos a ver la semana 17, que tiene que ver con los organismos financieros internacionales. Veamos. ¿Qué son los organismos financieros? Son instituciones de carácter multilateral, está compuesto por decenas de países, que ofrecen asistencia y apoyo financiero a sus países miembros. Los principales organismos financieros, lógicamente, son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que originalmente se llamó el BIRF, ¿no? Creadas en la conferencia de Bretton Woods en 1944, tienen misiones complementarias. Vamos a ver. El Banco Mundial trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza después de los años 60. Ahorita vamos a ver una pequeña historia. El Fondo Monetario se ocupa de la estabilización. Bueno, entonces, veamos una pequeña historia para poner en marco todo lo que vamos a ver en esta clase. Está enmarcada. Antes de la Segunda Guerra Mundial y al comienzo del siglo XX, el sistema financiero internacional y el comercio internacional era caótico. Era engorroso y caótico. Porque no había una moneda mundial y había una serie de restricciones, ponían los países, altos aranceles, ¿no? Obstaculización en las inversiones. Todo eso sucedía al comienzo del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial y durante en parte, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto cómo se originó y a qué se debió? Todo esto se origina a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, con la revolución industrial, con la Segunda Revolución Industrial, el avance de la tecnología, el incremento de la producción y el incremento del comercio internacional, el sistema financiero lo va a crear y lo va a desarrollar Inglaterra, que era el país más avanzado en esa época. Y entonces va a crear el sistema financiero internacional y va a imponer un poco la moneda mundial, que va a ser la libra esterlina de oro, ¿no? Entonces, pero la libra esterlina de oro era una moneda de 8 gramos, de 24 quilates. Nosotros teníamos la libra de oro, es idéntica a una libra de oro. O sea, la libra peruana es idéntica en peso, en calidad, a una libra esterlina de oro. 8 gramos, 24 quilates, que es un oro muy blando, que se desgasta con el uso. Bueno, la cuestión es que Inglaterra, ¿no?, plantea eso, entonces los pagos internacionales se hacían en monedas de libra esterlina de oro, ¿no? Pero como le digo, el problema de las monedas que se desgastan, difícil de trasladar y todo lo demás. Entonces los ingleses lo que hicieron es hacer billetes equivalentes a una libra esterlina de oro. O sea, el billete de una libra esterlina de oro, teóricamente, si uno iba al Banco de Inglaterra, le daban su moneda de oro. Ese era el equivalente. Entonces, si Inglaterra tenía 100.000 monedas de esterlinas de oro, ¿no?, decía que iba a imprimir 100.000 billetes de una libra esterlina de oro. Pero no hizo eso. Tenía 100.000 monedas, por ejemplo, y no imprimió 100.000 billetes. Imprimió 1.000.000 de billetes, ¿no? Que eso se va a dar cuenta a los otros países de que había más billetes de lo que oro existía, y entonces ya no querían billetes, querían la moneda de oro o barras de oro. Entonces por eso se hizo problemático entonces a comienzos del siglo XX los pagos se hacían en monedas de oro físico o en barras de oro. Pero además, a comienzos del siglo XX todo el mundo quería ser industrial. Entonces todo el mundo tenía altos aranceles. Todo el mundo quería proteger su industria nacional y ponía altos aranceles y impedía las inversiones en sus países.
porque no quería que se compitan con las inversiones nacionales. Había todas esas trabas, entonces el comercio internacional, que había crecido mucho, tenía muchas trabas, muchos problemas. Se viene la Segunda Guerra Mundial, sigue habiendo los problemas casualmente del comercio internacional. Se viene la Segunda Guerra Mundial y sigue habiendo pues los problemas de el caos en el comercio internacional, ¿no? Y el financiamiento internacional, ¿no? Entonces, como ustedes ya conocen por historia, que la guerra comienza en el año 39, pero ya en el año 42 los alemanes comienzan a perder la guerra. Los alemanes comienzan a perder la guerra cuando pierden la batalla de Stalingrado y la batalla de tanques de Kursk, que ustedes ya conocen por historia mejor que yo. Y entonces ya los alemanes ya comienzan a perder la guerra y va a acabar pues, después de 3 años, en el año 45. Ahora, pero desde ya el siglo XX y con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial sobre todo, ya surgen 3 grandes potencias en el mundo, fuera de Europa, que son Japón, que es la Unión Soviética y es Estados Unidos, la potencia más grande, Estados Unidos, ¿no? Que era el que más producía en el mundo. En esa época producía más del 40% de toda la producción mundial, la producía Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos pues son 50 países en uno solo, ¿no? Son 50 países en un solo país. Entonces, los Estados Unidos, que sabían que era un caos el comercio internacional, ellos sabían que después de la guerra ellos iban a ser los primeros exportadores en el mundo. Ellos iban a ser los primeros inversores en el mundo. Entonces tenían que ordenar pues todo el comercio internacional y tenían que ordenar todas las finanzas internacionales, ¿no? Tenían que ver cómo ordenan las finanzas internacionales. Entonces en el año 42 ellos van a diseñar 3 instituciones. Estados Unidos va a diseñar 3 instituciones en el año 42. Va a diseñar lo que va a ser y lo que es hoy día el Fondo Monetario Internacional, va a diseñar lo que es el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el GATS, que tiene que ver con el problema de los aranceles. Va a diseñar el Fondo Monetario porque tiene que verse cuál va a ser la moneda mundial que se va a comprar y vender en el mundo, ¿no? Cuál va a ser los tipos de cambio, cuál va a ser la equivalencia de los tipos de cambio, cómo se va a regular y cómo se va a controlar casualmente las inversiones y la producción a nivel mundial, cómo se va a reglamentar el problema de las inversiones y cómo se va a reglamentar el problema de los aranceles. Todo ese tipo de cosas. Entonces crea esas 3 instituciones. Entonces, en el año 44, Estados Unidos llama a una conferencia en un pequeño pueblo de Estados Unidos, ¿no? Bretton Woods, donde va a ir Keynes como representante inglés. Y entonces Estados Unidos le presenta el problema, pues siguiente, ¿no? El comercio internacional es un caos, entonces hay que ordenarlo. Yo planteo eso. Entonces, plantea de que el intercambio, la moneda que se debe utilizar para el comercio mundial, debería ser cualquier moneda de cualquier país del mundo. Ojo, eso plantea Estados Unidos. Ojo, Keynes plantea que debería ser una moneda internacional de ningún país del mundo. Ojo. ¿Y por qué plantea Keynes eso? Porque sabía que cualquier país que iba a ser la moneda mundial iba a ser lo mismo que Inglaterra a fines del siglo XIX. Imprimir más billetes que oro tuviese. Bueno, Estados Unidos entonces plantea pues que debería ser cualquier moneda de cualquier país, pero todas las monedas deberían tener su respaldo en oro. Su respaldo en oro. Ahora, el problema es que la mayoría de países del mundo no tenían pues oro. ¿Y por qué no tenían oro? Las grandes potencias no tenían oro que habían estado en la Segunda Guerra, porque como ya ustedes conocen también por historia, Estados Unidos pues no sufrió problemas productivos en la Segunda Guerra y producía para todos los aliados. O sea, le vendía pues barcos, aviones, tanques, camiones, alimentos, medicina, todo le vendía. Ojo, ¿y cómo le pagaban los países aliados en barra de oro? O en moneda de oro o en barra de oro. La única manera. Entonces, en esa época, Estados Unidos tenía más del 85% del oro en el mundo. Entonces, Estados Unidos plantea entonces de que se puede intercambiar en cualquier moneda, pero que tengan respaldo en oro.
Y la única moneda que podía tener respaldo en oro era el dólar norteamericano, porque ellos tenían más del 85% del oro en el mundo. Entonces ellos plantearon casualmente de que no, ellos iban a imprimir 32 dólares por cada onza de oro que tuviese. Pero como prevía Keynes, hicieron lo mismo que los ingleses en el siglo pasado. O sea, no imprimieron 35 dólares o 32 dólares por cada onza, sino imprimieron pues 500 dólares, 1000 dólares, 10.000 dólares por cada onza. ¿Cierto? ¿Qué se hicieron? Que lo que predijo Keynes se hizo, ¿no? Pero, y aquellos países que no tenían oro, deberían tener su respaldo en la moneda, en alguna moneda que tuviera su respaldo en oro. Y la única moneda que tenía respaldo en oro era el dólar. Recuerdo que todas las reservas de todos los países, la mayoría de países lo tienen en dólares. Nosotros tenemos en dólares. O en oro. Casi no tenemos reservas en oro nosotros. En dólar. Entonces, el dólar se impone como moneda mundial. En Bretton Woods. Pero, además, el Fondo Monetario va a generar, ¿no?, la facilidad, como vamos a ver ahorita, la facilidad del intercambio de moneda, porque la equivalencia de moneda se van a dar, ¿no? Se van a dar. Eso es lo que vamos a ver entonces con el Fondo Monetario, ¿cierto? Que es una institución central del sistema de pagos internacionales. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario lo va a proponer Estados Unidos, lo van a aceptar la gran parte de los países en el mundo de esa época, y después cuando se crea Naciones Unidas, el Fondo Monetario se va a incorporar a Naciones Unidas. Las Naciones Unidas va a incorporar al Fondo Monetario a las Naciones Unidas. Entonces va a formar ahora ya parte de Naciones Unidas. No va a ser una institución generada por Estados Unidos, diseñada por ellos, sino va a ser ahora parte de Naciones Unidas. Y aquellos que aceptan al Fondo Monetario Internacional van a tener que cumplir con todas las obligaciones que tiene el Fondo Monetario. Porque no todos los países que están en Naciones Unidas pertenecen al Fondo Monetario Internacional. No todos. La mayoría sí, pero no todos. Por los cubanos no están, los chinos no están, los rusos no están. Por poner a unos países. Otros países tampoco están. Los iraníes tampoco están. O sea, ¿no? Entonces, fomentar la cooperación monetaria internacional. Porque ya sabemos de que, entonces, cuando se crea la moneda mundial, se va a crear además la equivalencia entre las monedas por triangulación. Porque con eso se va a facilitar el comercio mundial. Porque se va a saber cuál es la equivalencia de una moneda con respecto a otra en el mundo, por triangulación. Ejemplo, ¿no? Si queremos saber nosotros cuántos soles tiene un real brasileño, ¿cómo hacemos? ¿Cómo averiguamos? Fácil, bueno, averiguamos cuántos reales tiene un dólar, cuántos soles tiene un dólar, y entonces ya sabemos cuál es la equivalencia de real con el pedazo. Y así se puede saber la equivalencia con cualquier moneda del mundo, por triangulación, fácilmente, ¿no? Se facilita enormemente. Entonces ya uno sabe cuánto vale cualquier producto de cualquier país del mundo en su moneda, y en dólares y en su moneda. Así de simple, ¿no? Entonces, y lógicamente eso va a facilitar pues el crecimiento internacional, que era engorroso, pues, pagar en barras de oro y todo lo demás. No, no, no. Ahora se paga en dólares y se acabó el problema, que hasta ahora funciona como la primera moneda mundial. Que ahora tiene problemas, pero eso es otra cosa, pero ha funcionado, pues, ¿no? Del año 44 hasta ahora, sigue funcionando, ¿no? Facilita el crecimiento de comercio, fomenta la estabilidad cambiaria, porque, ojo, cuando se da la conferencia de Bretton Woods, todos los países después van a tener la política de el tipo de cambio fijo. O sea, van a utilizar el tipo de cambio fijo, que ya conocemos, que hemos visto en clase pasada, donde el gobierno tiene el monopolio y el gobierno pone el precio del dólar, de la moneda mundial. Con el precio, ¿no? Entonces, claramente. Ahora, el acuerdo de Bretton Woods va a estar funcionando hasta el año 1972, ¿no? Cuando ya en el año 72 Estados Unidos dice, ya saben que ya no funciona el acuerdo de Bretton Woods. Ya el dólar no tiene ninguna equivalencia en oro, ya no tiene nada, solamente son papeles verdes nada más. Y a partir de ahí, casualmente, ya sabemos de que
Ninguna moneda tiene respaldo en oro. Nuestros billetes son solamente papelitos de colores. Cualquier billete del mundo son papelitos de colores nada más, que tienen un valor en su país porque una ley dice que con esos papelitos de colores emitidos por los bancos centrales uno puede comprar en su país lo que es, ¿no? Y Estados Unidos dice, pues con esos papelitos verdes, cualquiera que tenga en el mundo esos papelitos verdes puede venir a Estados Unidos a comprar lo que quiera, ¿no? Y entonces se fomenta la estabilidad cambiaria porque hay el tipo de cambio fijo. Ya todo el mundo sabe cuánto es el tipo de cambio de cualquier moneda. Entonces por eso se facilita pues tremendamente el comercio internacional, porque ya todo el mundo sabía cuáles son los precios. Ayuda a establecer un sistema multilateral de pagos porque ya uno puede comprar en cualquier país del mundo. Puede querer comprar en cualquier país del mundo y lo compra pues en dólares y se acabó el problema, ¿no? Infundir la confianza poniendo a disposición de recursos del fondo. Bueno, además de el Fondo Monetario, hemos dicho de que va a diseñar lo que es la balanza de pagos, para ver casualmente, para hacer el seguimiento de cómo son las operaciones económicas financieras a nivel mundial y las monedas a nivel mundial. Porque ya sabemos que la cantidad de dinero influye pues en el valor. No se puede imprimir pues indistintamente, sino que hay que controlar un poco, hay que controlar en parte, no totalmente, porque no se controla totalmente, ojo, la emisión de billetes, la emisión de dinero. Ojo, Estados Unidos tiene deudas, es el país más endeudado del mundo. Tiene deudas más de 208 billones de dólares en deuda, porque esa es la cantidad de emisión de documentos valorados. O sea, ellos imprimen billetes, pero tienen que emitir también documentos valorados, ¿no? Entonces, eso es casualmente la confianza en los recursos del fondo. Y cuando un país tiene problemas crónicos de déficit, el fondo va a apoyarlos para superar su problema de déficit, pero le va a poner condiciones, ojo, y a minorar las desequilibrios de la balanza de pago. Ahora, el Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera internacional mediante las siguientes vías. Ahora, decíamos nosotros que no todos los países están en el fondo, porque el país que esté en el fondo va a tener que aceptar todas las condiciones que pone el fondo, todas las obligaciones que pone el fondo. Entonces, si uno está en el Fondo Monetario, tiene que ser supervisado por el fondo. ¿Y qué plantea el fondo? El fondo lo único que plantea es de que no tengas déficits de la balanza de pagos, pero que además tu régimen económico sea de libre mercado. Esa es la condición que pone el fondo, que sea de libre mercado. Por eso que muchos países, algunos países no están, ¿no? Y entonces, casualmente, si eres un país que no cumple con esa condición, el fondo no te va a dar un informe favorable. Y si tienes problemas casualmente de balance de pagos, tienes problemas de endeudamiento, y el fondo no te da un informe favorable, ningún banco, ningún país te va a prestar nada. Ningún país, ningún banco te va a prestar nada, ¿no? Y entonces va a tener asistencia, te va a dar asistencia técnica, te va a decir, ¿sabes qué? ¿No? Para que te presten dinero bancos o países y todo lo demás, tienes que ser pues, de libre mercado, ¿no? Del libre mercado. El Estado tiene que ser pequeñito. No debes tener empresas públicas. Esas son las condiciones que pone. Siempre ha puesto esa condición, ¿no? Esas son las condiciones. Te da asistencia técnica, te da préstamos, lógicamente. Y los préstamos que te da ya sabemos que son en DEG, Derecho Especial de Giro, que son una canasta de moneda, de 5 monedas en la actualidad. Antes eran 4, pero ahora son 5. Originalmente fueron el dólar, la libra esterlina, el euro y el yen. Ahora han aumentado el yuan. Son 5 monedas. Y además te da fortalecimiento de las capacidades porque ojo, con la aprobación del Fondo Monetario, cualquier país puede invertir en tu país porque, ojo, si no tienes la aprobación del fondo, muchas empresas no van a invertir en tu país tampoco, porque el fondo no garantiza. Y vamos a ver casualmente cómo el Banco Mundial es complementario al fondo. Y casualmente vamos a ver
que es una noticia del Perú de este año, de estos meses. Vamos a ver cómo es, ¿no? Vamos a ver. Ya, ahora el Banco Mundial. El Banco Mundial, casualmente, que ya sabemos que nace como BIRF, ¿no? Porque ya sabemos pues que los países después de la Segunda Guerra Mundial quedaron destruidos y había pues, que reconstruirlos. Y para que reconstruirlos hay que invertir, pues. Otros países tienen que prestar y tienen que invertir. Te prestan y te van a invertir. Entonces hay que facilitar la inversión, ¿no? Facilitar la inversión y garantizar la inversión y garantizar los préstamos, ¿no? Entonces, ahora, el Banco Mundial, ¿no? Va a cambiar el nombre de BIRF a Banco Mundial de los años 60, porque ya en los años 60 los países que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial ya todos estaban reconstruidos. Ya no tenía sentido llamarse BIRF. Y ahora se cambia el nombre a Banco Mundial y sus objetivos van a ser otros. Van a ser lógicamente de reducir la pobreza. Ya no van a ser casualmente, ¿no? Van a reducir la pobreza. O sea, van a prestar a los países más pobres, pero siguen el mismo sistema del Fondo Monetario. Le van a prestar a los países más pobres que tengan un régimen de libre mercado. De libre mercado. Y la condición es esa, ¿no? Te vamos a prestar si el régimen económico es de libre mercado. Si no, no te prestamos, ¿no? Hacen préstamos, lógicamente, para hacer colegios, hospitales, carreteras, hidroeléctricas, a bajo interés, 2%, pagar en 20 años. Pero el Estado tiene que ser pequeñito, no puede tener empresas públicas y todo. Esas son las condiciones que siempre pone el Banco Mundial, ¿no? Bueno, aumentar la prosperidad compartida, porque ya sabemos pues, que en el mundo de los años 50 hasta ahora pues, ha incrementado la prosperidad en general. Claro, en algunos países no tanto, pero en general y lógicamente todos los países están en mejores situaciones que en los años 50, ¿no? Sin excepción, todos los países. Seguirán siendo pobres, pero son menos pobres que antes, ¿no? Y promover el desarrollo sostenible, que hemos visto casualmente que el desarrollo es un concepto cualitativo que consiste en mejorar la calidad de vida de la población, mejorar los ingresos, los salarios, mejorar la habitación, mejorar la salud, la educación, la justicia, todo ese tipo de cosas. ¿No? Y no es una cuestión solamente económica, hemos visto. Es una cuestión económica, social y ecológica, ¿no? Una cuestión sostenible, que eso es lo que plantea la Nación Unida para todos los países, ¿no? Ahora, pero el Banco Mundial tiene una serie de instituciones y todas están presentes en el Perú y en el mundo. Primero, tiene el BIRF, todavía forma parte del BIRF del Grupo del Banco Mundial. ¿Por qué? Los toma préstamos a gobiernos de países de ingresos medios y de ingresos bajos con capacidad de pago. Ojo, porque el BIRF sigue cobrando y va a seguir cobrando, por ejemplo, a muchos países que Estados Unidos le prestó en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, y decíamos nosotros, que los países pues le compraban a Estados Unidos una serie de cosas, material de guerra, alimentos, medicamentos, que Estados Unidos le vendía, pero había que pagarles. Muchas veces ya no tenían oro para pagarle, pero le dieron todo su oro que tenían, pero no les alcanzaba, entonces le daban crédito. Por eso que hay una ley norteamericana donde se da crédito, ¿no? Créditos a largo plazo, 20, 30, 40, 50 años. Ojo, los créditos que le dio Estados Unidos a la antigua Unión Soviética lo ha pagado Rusia, ¿no? Lo ha pagado Rusia, ha terminado de pagarlo en el año 2006. Después de más de 50 años, recién ha terminado de pagar. Y han reactivado esa ley para la Ucrania, porque Ucrania y Estados Unidos, por eso le pongo el ejemplo, han tenido que reactivar esa ley que se dio en la Segunda Guerra Mundial, porque a Ucrania no le regalan los armamentos, ¿no? Le están haciendo préstamos, le dan crédito, y después tienen que pagarlo. Le van a dar 200.000 millones, pero lo van a tener que pagar en 100 o 200 años. Los ucranianos van a tener que pagarlo. Los europeos también no le regalan, le regalarán algunas cosas,
Pero todos esos tanques y todos los cañones y morteros y todo lo demás, no es que se los regalen, la gente piensa porque le regalan, no, no le regalan, le están prestando, después van a tener que cobrar, van a tener que pagar, cómo le paguen es otra cosa, una parte la regalan, pero la gran parte se lo prestan, y van a tener que pagar en más de 100 años. Estados Unidos ya le está prestando más de 50.000 millones de dólares, ¿no? Está prestando, le regalará algunas cosas, pero está prestando. Para que vean ustedes, todavía sigue vigente el virus. Ahora, la Asociación Internacional de Fomento, que concede préstamos casualmente a los gobiernos para hacer colegios, hemos dicho, para hacer colegios, hospitales, carreteras, ¿no? Con la condición de que sean pues de libre mercado. Pero además, casualmente, también la Corporación Financiera Internacional le presta a empresas de esos países, a empresas privadas de esos países, para que se desarrollen, para que crezcan, para que haya más empresas privadas. Si el libre mercado se supone que lo que va a primar es la empresa privada, entonces ellos también financian a la empresa privada para que se desarrolle y crezca más. El Banco Mundial. Ojo. Ahora, pero el Banco Mundial no solamente hace eso, sino que garantiza casualmente las inversiones. Garantiza para las inversiones y para eso está casualmente el MIGA. El MIGA, que es el organismo multilateral de garantía de inversión. En base al MIGA está lo que en la Constitución peruana está, ¿qué cosa? Los contratos ley. Ojo, por eso le digo, todo está vigente en el Perú. Todo esto está vigente. Por eso le pongo el ejemplo, le pongo lo que existe. El MIGA, el Perú pertenece al Fondo Monetario, tiene que cumplir las normas del Fondo Monetario. Y está en el MIGA, o sea, garantiza las inversiones. Y por eso que en la Constitución del 93 están los contratos ley, que no se pueden cambiar por nada. Son incambiables, son inamovibles. Porque se supone que el MIGA no promueve la inversión extranjera directa. O sea, el Banco Mundial le garantiza a las empresas que si tú inviertes en el Perú, eso nunca, el contrato nunca va a cambiar por ninguna razón. Ahora, si cambia, y si el país quiere cambiarlo, va a tener que pagar el lucro cesante. ¿Qué significa eso? Eso es lo que está pasando ahora con la Municipalidad de Lima y con los, casualmente, con los problemas de los peajes. Por eso que le digo que estamos, es una clase de momento para el Perú. Porque el nuevo alcalde que dijo que iba, ¿no? Que iba a romper los contratos con de los peajes, por ejemplo, ya aumentó los peajes, ¿no? Dice que va a conversar y todo lo demás. Pero casualmente si se rompe el contrato, el MIGA le va a obligar a qué? ¿A través de qué? Del famoso CIADE, que es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, ¿no? O sea, si el país quiere romper el contrato porque ha habido corrupción y todo malos manejos y todo lo demás, no puede. Y si lo hace, entonces va a ir al CIADE, ¿no? Y el CIADE, ¿no? Que es casualmente un centro internacional de arreglo de diferencias, que mayormente las empresas son las que le ganan a los gobiernos, en un 96% de los casos, le va a exigir a los gobiernos, está bien, tú rompes el contrato, pero le tienes que pagar lo que iba a ganar la empresa concesionaria. Ejemplo, si una empresa concesionaria de peaje le daban 30 años, y en 30 años se iba a ganar 10.000 millones de dólares de ganancia, entonces le dicen al país, ¿sabe qué? Rompe el contrato, pero le tienes que pagar los 10.000 millones que lo que iba a ganar en los próximos 30 años. Y se acabó y te quedas, y rompes el contrato y se acabó el problema. Eso es lo que va a hacer, pues la municipalidad va a tener que pagar. Va a tener que pagar. Por eso que muchos países están en el Fondo Monetario, pero no están en el MIGA ni en el CIAD, no aceptan el MIGA ni el CIAD. Tipo Brasil, tipo Australia, que renunció a la MIGA y al CIAD. Brasil también. Argentina en parte también. El Perú no, el Perú está ahí, por eso que la Municipalidad de Lima tiene ese problema con con las famosas adendas, y que si la municipalidad toma y rompe el contrato,
va a tener que pagar todo lo que iba a ganar la empresa en los años de concesión. Así, esa es la norma. Y si no se cumpliera, bueno, el país va a sufrir. ¿Por qué? Porque nadie más le va a prestar, no va a poder emitir bonos, no va a poder hacer nada. Todas esas son las sanciones, que si no se paga. No es así de simple, ¿no? Que no paga y se acabó, ¿no? La municipalidad no pagó y después no pasó nada. No, 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 no. Porque el Banco Mundial corre a la par con el Fondo Monetario y entonces si no se paga, el país, nadie le va a prestar nada. A nadie se le va a garantizar que vengan a invertir al Perú. Nadie, ningún país, ningún banco, nadie le va a prestar nada y tampoco puede emitir bonos a nivel internacional. Pues. Esas son las sanciones que tiene. Oh. Por eso le digo que es una noticia del Perú muy importante porque esos son los organismos internacionales. Caso del Perú. Caso de otros países es cosa peores, ¿no? Pero bueno. Y ya esas son cuestiones mucho más específicas que no se piden para el examen de admisión, pero estas cosas sí. Sí, porque te pueden hacer una pregunta sobre lo que va a pasar en la Municipalidad de Lima con la ruptura del contrato de los peajes. Puede venir una pregunta de esas, ¿no? Y tiene que ver con el migal comercial. Por eso les menciono, ¿no? Ya. Integración económica. La integración económica casualmente es un proceso paulatino de eliminar barreras económicas que existen entre los países. Este proceso genera la formación de bloques económicos. Sí, pues. Pero esta es la parte económica, pues, pero esta es una partecita de lo que es la integración económica. La integración económica no solamente es la integración económica, también la integración política, social, legal, ¿no? Ojo, acuérdense, siempre casi todas las clases menciono esto, porque la economía es una ciencia social, y con mucho criterio Smith le llamó economía política. Todos los organismos internacionales se crearon y se diseñaron desde el punto de vista político-económico, porque la política y la economía a nivel social y a nivel mundial son dos caras de la misma moneda, no pueden estar separadas. Y la integración tampoco. La integración nace desde el punto de vista político-económico, como vamos a ver ahora, ¿no? Porque casualmente las razones son económicas y políticas. Veamos cómo nace, por qué nace, dónde nace y cuándo nace. Integración. La integración nace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué nace después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, como ustedes saben, que son expertos en historia, durante más de 10 siglos, Europa fue el centro del mundo. Cuando se hablaba de Europa, se hablaba del mundo. Y cuando se hablaba del mundo, se hablaba de Europa. Así de simple. Porque Europa estaba por los grandes imperios coloniales. Los otros continentes eran pues colonias. Así de simple. Así de fácil. Ustedes saben eso. Pero eso comienza a cambiar pues con el tiempo. ¿Cierto? Y en el siglo XIX muchos imperios comienzan a resquebrajarse. Con la Primera Guerra Mundial se resquebrajan unos, crean una serie de países. Y con la Segunda Guerra Mundial se termina pues una serie de imperios. La gran parte de imperios se termina, ¿no? Se quedan algunos y con una partecita, pero gran parte se termina. Y entonces, eh, los europeos, ya sabemos pues que surgen tres grandes potencias fuera de Europa, que son casualmente Japón o la Unión Soviética en esa época, y, y Estados Unidos, la primera potencia, que sigue siendo hasta ahora. Y entonces, los dos archienemigos, Francia y Alemania, comienzan a pensar cómo iba a ser su actuación y cuál era el papel que tenían en el mundo. Antes habían sido imperios, habían gobernado, pisoteado a todo el mundo, explotado a todo el mundo, y ahora se dieron cuenta de que ellos eran los pequeños países, que ya no eran imperios, que había grandes potencias. Entonces ellos pensaban que las potencias iban a hacer a ellos lo que ellos habían hecho a las colonias y a otros países. Iban a pisotear, en palabras simples y concretas, ¿cierto? Iban a pisotear, iban a controlar, iban a ser dependientes de las grandes potencias. Pero ellos no querían eso, por supuesto, ningún país quiere eso.
Entonces, los dos llegaron, Francia y Alemania llegaron a la misma conclusión, de que la única manera de que no sean pues marginados, que no sean, ¿no?, pisoteados, que, ¿no?, la única manera es formando un bloque de varios países que se asemejen a las grandes potencias, pues, que sean parecidos a las grandes potencias. Es juntarse varios países en un bloque para tener una presencia en el mundo y no ser pisoteados, tener una presencia en el mundo económica, política, social y militar. Así. Y de ahí nace la integración. Por eso nace la integración. Por eso la integración tiene una cuestión económica. Además, lógicamente, desde el punto de vista económico, tiene otros sesgos porque ya después de la segunda, como ustedes saben, en las guerras mundiales y la segunda más, se crean pues miles de inventos, porque desgraciadamente con la guerra los inventos se crean pues para desarrollar el armamento y desarrollar una serie de cosas. Pero después de la guerra, todos esos inventos se van a aplicar a la producción civil, ¿no? Las computadoras, todo se crean pues con la guerra, ¿no? Los radares, los materiales, un montón de cosas, ¿no?, que después se van a aplicar al espacio, después se van a aplicar a la producción civil. Y entonces, lógicamente, que, ¿no?, para ser rentables y para exportar, uno tiene que tener economía de escala, o sea, tiene que producir grandes cantidades para hacer rentable una producción. Y si los países son pequeños, entonces la única manera de generar grandes producciones es si están en un bloque, pues, si forman parte de varios países. Y desde el punto de vista político, casualmente, para tener una presencia en el mundo, desde el punto de vista político, ¿no?, que tengan una opinión en el mundo, que sea respetado en el mundo desde el punto de vista político, porque lo político está respaldado, pues, como ustedes saben, también por cuestiones de historia, ¿no?, con las políticas militares o con la capacidad militar que tienen los países, ¿no? Porque la política y la economía va a la par pues con la capacidad militar que tienen los países, ¿no? Así de simple. Ya. Entonces, así nacen casualmente todas las integraciones. Y nace la primera y la más conocida integración, que es la integración europea. Y entonces, la importancia es aprovechamiento de la economía de escala que hemos hablado, aumenta las expectativas porque se pueden invertir casualmente, porque ahora se necesitan grandes inversiones y un solo país no lo puede hacer, entonces van a juntar varios países, ¿no? Van a tener casualmente, van a potenciar su tecnología si se juntan cada uno de ellos, van a liberar barreras comerciales porque se van a trasladar los bienes entre los países, van a permitir el crecimiento económico porque cada país puede garantizar su planeamiento, su planificación a mediano y largo plazo, porque puede asegurar su oferta y puede asegurar su demanda de bienes que necesita, ¿no? Y entonces, las etapas que tiene el proceso de integración son las etapas que ha tenido la integración europea. La primera etapa es el área de preferencia, que usualmente se dan entre países limítrofes, entre países vecinos. Porque si un país A es vecino de B y el país A produce algo que necesita B y el B produce algo que necesita A, lo más común y lo más racional es que se pongan de acuerdo para que cada uno tenga la preferencia en la venta de ese producto que necesita. Entonces nace casualmente las áreas de preferencia. Yo el primero que ofrezco es a ti y viceversa. Se acabó el problema. Eso es algo racional y común entre ambos países que son vecinos y que no tengan problemas, lógicamente, económicos ni políticos. Menos problemas casualmente de territorial. Después viene el área de libre comercio, cuando quedan varios países casualmente ahí que, como hay mercancías en común que comercian, entonces pueden trasladarse de un país a otro sin ningún problema. Pero cada uno va a tener su propia ley de arancel. La tercera etapa es casualmente cuando ya se juntan varios países, hacen pues, ¿no?, el comercio es libre entre los países, pero se quiere hacer una ley arancelaria común entre los países. Acá casualmente la mayoría de procesos de integración se quedan en esta etapa, porque algunos de los países que se ha comenzado a integrar no quieren una ley única de arancelaria.
no quiere. Es el caso de Chile, es el caso que pasó en el bloque andino con el Perú, ¿no? Con el grupo andino, cuando Chile pertenecía al grupo andino y se quiso hacer un arancel común, Chile no quiso. Se retiró porque no quería, quería tener su propia independencia en su ley de arancel. Y así no funciona, ¿no? La cuarta etapa es casualmente cuando ya no solamente, ¿no?, se da plena libertad para los bienes, sino también para los bienes y servicios. Pero no solamente para los bienes y servicios, sino la circulación de mercancías, de trabajo y de inversión. O sea, del factor trabajo y del factor capital, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de inversión. Entonces ya cualquier persona podía trabajar en cualquier otro país que estaba integrado. Podía trabajar. Pero también cualquier persona podía invertir y podía hacer empresa en otros países que estaban integrados. Por eso se crea el mercado común. Entonces, en Europa, casualmente, un español podía trabajar en Italia, un italiano en Alemania, ¿no? O un italiano podía invertir en Francia, un francés podía invertir en Portugal, bueno. Pero había una serie de problemas. Y los principales problemas, ¿cuáles eran? Primero, que cada país tenía su moneda. Entonces, si tú pasabas de un país a otro, tenías que, pues, hacer todo un lío para cambiar tu moneda en otras monedas de otro país. Segundo, que había leyes laborales, cada país tenía sus leyes laborales diferentes. Y cada país tenía sus leyes para invertir y leyes para hacer empresa. Entonces cada país tenía sus leyes, pues, propias. Era engorroso, pues, porque que si tú querías invertir en otros países, tenías leyes laborales diferentes de tu país, leyes de inversión, leyes empresariales diferentes. Entonces, pues, era un engorro, era engorroso. Entonces, la única manera de solucionar todo ese problema y que en verdad exista, ¿no?, libre circulación, era casualmente generando una moneda común, generando legislación común, tanto legislación laboral común, legislación de inversiones, legislación empresarial común, y entonces se crea lógicamente que la Unión Económica y Monetaria, se crea la moneda única y legislaciones únicas tributarias, legislaciones, una serie de legislaciones laborales. Pero entonces muchos países que estaban en el mercado común no aceptan tener una moneda común, no aceptan renunciar a su moneda y no aceptan a renunciar a una serie de sus leyes. Y por eso que Inglaterra es el caso más típico, no acepta pues el euro, sigue con su libra esterlina. Los países nórdicos no aceptan con el euro, cada uno sigue teniendo su moneda y manteniendo su legislación laboral, ¿no? Entonces, por eso que un porcentaje de países se pasa, ¿no? Otros no aceptan, solamente se queda en el mercado común. Por eso que ese mercado común en Europa es muy grande y la Unión Económica es menor, pero sigue teniendo como 26 países. Y por último, la integración económica total, que en caso de Europa era los Estados Unidos de Europa, ¿no? De los Estados Unidos de Europa. Ya, ahora, los principales acuerdos sabemos pues que nace con Europa, nace con el año 57, los 27 países miembros, pero nacen con 7 países. 7 países y 5 países, 7 países y 5 son Alemania y Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo. 5 o 6 países casi homogéneos, desde el punto de vista económico, político y social, homogéneos, pero han crecido a 27 países, totalmente heterogéneos, porque ¿qué tienen de común Grecia con Alemania? Portugal con Francia, desde el punto de vista económico, eh, casi nada, son totalmente diferentes. Entonces no se le puede aplicar la misma política pues a Grecia que a Alemania, o a Portugal que a Francia. Entonces es por eso que ahorita tienen problemas, están estancados en una serie de cosas. Los únicos que lo ha unificado es la guerra, ¿no?, con la OTAN. Es otra cosa, es la cuestión militar. Entonces, eso es, ¿no? Ahorita están atrapados porque son heterogéneos. Ahora, en caso de América del Norte, el TENMED, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que va a reemplazar a lo que era casualmente el NAFTA, ¿no?, que es la zona franca más grande del mundo. Ya sabemos pues que Estados Unidos es la primera potencia mundial, pues, y Canadá y México son sus
son sus vecinos, lógicamente que los vecinos son, ¿no? Tienen una serie de beneficios, ¿no? Porque se pueden vender casi cualquier cosa a Estados Unidos. Canadá pues le vende más del 60% de las exportaciones canadienses son a Estados Unidos. No, le vende de todo, pues. Tiene al costado ahí al país más poderoso y más productivo. Entonces creen eliminar la superación de los obstáculos, obviamente que han tenido problemas. Y han tenido problemas porque Estados Unidos pues tiene problemas hace 40 años, 50 años, ¿no? Porque, ojo, miles de empresas, cientos de miles de empresas de Estados Unidos hace más de 40 años se han ido de Estados Unidos. Miles de empresas norteamericanas se han ido al oriente, a China, a Vietnam, a Singapur, a Tailandia, a Taiwán, a Surcorea, o a México, el más cercano, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo se llama? Porque los costos, sobre todo laborales, eran mucho más baratos. Un trabajador que produce lo mismo que un norteamericano, pues le pagan 5 veces menos, 4 veces menos. Entonces, realmente las empresas por ganar más se han ido, ¿no? Se han ido y se siguen yendo, ¿no? Y entonces, lógicamente, pero es por eso que Estados Unidos ha visto, pues, ha firmado el TEMEC para casualmente tener como gran surtidor de materias primas a los canadienses y en gran parte a los mexicanos. Bueno, ahí está. Bueno, en el caso de nosotros, Acuerdo de Cartagena que nace en el 69, que tiene 50 años, ¿no? Casi 50 años y no ha avanzado casi nada. Nace con 5 países, ya sabemos que Chile se fue, después viene Venezuela que también se va, ¿no? Y ahora quedan los 4, y que no han avanzado mucho. Más avanzado casualmente en cuestiones de bilaterales, ¿no? No mucho. El único proceso de integración que ha avanzado es casualmente el Mercosur. Y el Mercosur nace por la guerra de las Malvinas. Como ustedes saben, antes Argentina se creía más europeo que latino y más norteamericano que latino. Porque ya saben ustedes que migraron a Argentina más de 8 millones de europeos entre 1890 y 1920. Bueno, en esa misma época migraron como 40 millones de Estados Unidos, ¿no? Pero con la guerra de Malvinas, los argentinos se dieron cuenta que ni los europeos lo querían, ni Estados Unidos tampoco, ¿no? Y entonces con Brasil van a formar lo que es el Mercosur y con los vecinos que tienen, que son Uruguay y Paraguay. Porque, ya hemos mencionado, pues, la integración son cuestiones políticas, políticas económicas. Y desgraciadamente en nuestros países dependen, pues, de los gobiernos. Como ustedes saben, dentro del sistema capitalista hay varios regímenes económicos, pues. El libre mercado, economía social de mercado, economía mixta, y entonces pues algunos gobiernos son de economía mixta, otros de libre mercado, después entra uno de libre mercado, entonces cambia las cosas, o viceversa, uno de economía de libre mercado, después uno entra de economía mixta o de economía social de mercado, entonces cambia las cosas, esa es la cuestión. Pero con el Mercosur fue casualmente se incentivó la integración. Comenzó la integración física, primero como es Europa. Por eso que toda la integración física de que todos los países deberían integrarse con carreteras, por eso que recién nos integramos fue con Brasil. Ahí viene Odebrecht, el famoso Odebrecht de la corrupción, a raíz de esa integración. Qué lógico, pues, porque en Europa, como ustedes saben, todos los países están integrados. Todos los países se conectan con carreteras y con trenes. Uno puede viajar por Europa, por toda Europa, pues en tren, ¿no? Todos los países en tren. En América del Sur no, pues América del Sur es gigantesco con respecto a Europa, ¿no? Y no tenemos, muchas veces los países no están comunicados ni siquiera por carretera, como era el caso de Perú con Brasil. Bueno, la cuestión es que además el comercio internacional, el comercio entre Sudamérica, entre los países sudamericanos era poco. Nosotros no comerciábamos ni el 2%. Y llegamos a crecer hasta el 15%. Todos los países comenzaron a comercializar más con América del Sur, con los países de América del Sur, porque somos complementarios en una serie de cosas. Bueno, entonces se comenzó mientras había pues gobiernos que no eran tan neoliberales, que eran liberales pero no tanto, y después cuando entran gobiernos liberales, entonces un poco que el Mercosur decae. Y surge casualmente como su, ¿no? Como su competidor surge la Alianza del Pacífico.
que es una integración sui generis, porque es una integración más financiera que económica, y que es la idea de Estados Unidos. Es un proyecto de Estados Unidos que lo viene a poner en práctica el Perú, ojo, porque el Perú es el que inicia la Alianza del Pacífico, y son 4 países que son bañados por el Pacífico, y que en esa época, en el 2012, tenían 2 particularidades, 2 cuestiones en común, ¿no? Una era que todos eran gobiernos neoliberales, o sea, de libre mercado. Todos tenían acuerdos comerciales, o sea, con Estados Unidos. Y entonces, ¿no? Pero ahora es casi lo contrario, ¿no? Porque ahora esos países siguen teniendo, pero son gobiernos menos neoliberales. Son liberales, no tan neo, ¿no? No tan liberales. Porque todos son liberales en última instancia, ¿no? Y hay el problema, pues, de que México no le quiere pasar la presidencia por temporal de Perú y todo lo demás, ¿no? Ese es el proceso de integración más dinámico. Pero actualmente es el más dinámico. Tiene como 40 países asociados, ¿no? Tiene como 40 países asociados. Y entonces son Chile, Colombia, México y Perú, como ustedes saben. Es una integración sui generis porque es más financiera, se han interrelacionado las bolsas de valores, ¿no? El comercio internacional, todo lo demás, es el que más, en este momento es el que más funciona, pero se ha entrampado pues con el problema de las cuestiones políticas entre Perú y México, ¿no? Se ha entrampado, porque vean ustedes la noticia de la Alianza del Pacífico, es el entrampamiento que no le quiere pasar la presidencia Pontéfora, pero la podría asumir, pues no necesita que la traspase, pero claro, si no tenemos pues embajador y con México hay fricciones políticas, con Colombia también, con Chile también, entonces pues, hay un poco que se ha requebrajado la necesidad. Bueno, después el ALBA, que fue creado por el famoso comandante Chávez, cuando Venezuela, pues, cuando el petróleo, o el barril de petróleo estaba a $150, $120, y entonces crea pues el ALBA, ¿no? Y financia el ALBA y todo lo demás. Pero después cuando pues el precio del barril baja, pues se viene abajo, pues el ALBA se viene abajo. Ahora pues el ALBA funciona pues mínimamente, ¿no? No tiene mucha relevancia, ¿no? Porque todos los países son pobres. Pues ahí está Cuba, está Venezuela, está Bolivia, pues, y países centroamericanos, todos son pobres, ¿no? Ahora, la PEP, el Foro de Cooperación Económico Pacífico. La PEP es creada por Australia. Australia en el año 89 plantea casualmente que el océano del siglo XXI es el océano Pacífico. Ojo, en el 89 plantea que el océano del siglo XXI es el Pacífico, porque el océano del siglo XX fue el océano Atlántico. Y entonces lo que se quiere es mayor comercio, mayores operaciones económicas y financieras entre los países que sean bañados por el océano Pacífico, y se crea el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Por eso se crea. Ahora, después vienen conceptos de internalización. Internalización significa simplemente conjunto de actividades fuera de nuestra frontera. Comercio internacional, exportación, importación es internalización. Diferente es globalización, que es un proceso histórico, político, cultural, social, tecnológico. Que como el mundo se ha empequeñecido por la tecnología, se ha creado un mercado mundial. Grandes potencias quieren influenciar en ese mercado mundial y quieren imponer su estado de vida en ese mercado mundial. En concreto Estados Unidos, que en parte lo ha logrado. Y se crea la globalización, ¿no? Que ahora se ha requebrajado, porque ahora se está suponiendo que se van a ver no una globalización que era antes todos los países del mundo, ahora van a haber 2 globalizaciones, o semi-globalizaciones. Y se crea la mundialización, y con la guerra de Ucrania más, porque la mundialización es que todo país no quiere estar solo, quiere formar bloques. Quiere formar bloques de integración económica, o bloques políticos, bloques sociales, pero bloques, que ese casualmente representa la progresiva integración de sociedades y economías nacionales en diferentes partes del mundo. Y con la guerra ahora de Ucrania, más todavía la mundialización se ha dado, porque se han creado más bloques, se han generado más bloques. Bueno, estas son las respuestas a las preguntas de la semana. 1B, 2D, 3D, 4B, 5C, 6C, 7D, 8D,
9E y 10C. Y estas son casualmente algunos videos que ustedes deben ver para aumentar sus conocimientos. Y entonces ya nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. ¿Es cierto? Entonces nos estamos viendo. Nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Buenos días, ¿cómo están? Por favor, me avisan si se logra ver la pantalla compartida y se escuchan. Buenos días, Tengo profesora. Muchas gracias, buenos días. Entonces vamos a empezar oficialmente. Hoy día es viernes 3 de marzo, ya estamos en marzo, y estamos en la penúltima semana del curso de literatura. Para esta semana vamos a revisar, o en esta semana vamos a revisar a uno de los narradores más conocidos, más famosos del Perú, Julio Ramón Ribeiro, que también es considerado uno de los mejores narradores latinoamericanos del siglo XX. Vamos a ver de él un cuento que ustedes seguramente han leído, y si no es así, les invito a que lo hagan. Es un cuento breve y importante en la tradición literaria peruana, Los gallinazos sin plumas. Para hablar de Ribeiro, ¿no? También revisaremos un poco el contexto y las características de la generación a la que pertenece. Él pertenece a la generación narrativa del 50. Un momentito, por favor. Ya, disculpen, cuestiones domésticas que a veces se salen del dominio de lo laboral y literario. Bien, entonces, les decía, vamos a hablar de las características de la narrativa del 50, que es la generación, ¿no?, en la que se inscribe Ribeiro, y también de las características narrativas de Ribeiro. ¿Ya? Vamos a empezar por todo eso. Entonces, antes de empezar nuestra clase propiamente, es importante que recordemos en qué momento literario estamos, ¿no? No voy a hacer la revisión desde que empezó la República, porque ya es bastante lo que hemos avanzado, pero sí desde el siglo XX. En el siglo XX, estamos hablando de los años 1900, el estilo imperante es, al iniciar el siglo, no, es el del modernismo de Rubén Darío. Por eso escritores como Vallejo o el mismo Valdelomar tienen influencia modernista. Sin embargo, el modernista más famoso, el más renombrado, el más popular en el Perú fue José Santos Chocano. El modernismo en el Perú va a tener un auge breve, ¿no? Un momento así importante, breve, porque hacia 1911, como recordarán ustedes, ya están buscándose perspectivas nuevas para la literatura peruana. En 1911, por ejemplo, José María Eguren publica Simbólicas, este poemario que inicia el ciclo de fundadores de la tradición poética peruana. Y Simbólicas es parte ya de un momento que nosotros hemos denominado el posmodernismo, posterior al modernismo y anterior a la vanguardia, esta transición que está en búsqueda de algo nuevo. El posmodernismo también es el movimiento Colónida y la revista Colónida, publicada en 1916. Recordarán que Valdelomar es el que dirige y el que funda y la publicación de esta revista. Y de 1915, ¿no?, un poquito antes, un año antes, es el cuento El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, que nosotros hemos revisado. Entonces, el posmodernismo, esta transición, ¿no?, es así entre los años 1911 y el año en que simbólicamente se inicia la vanguardia. ¿Y cuándo se inicia la vanguardia en el Perú? En 1922. Esta es una fecha simbólica porque ese es el año en que Vallejo publica su poemario más moderno, más vanguardista, perdón, que es Trilce.
Entonces hemos visto la vanguardia poética con César Vallejo. Ahora, César Vallejo, es verdad, tiene etapas, ¿no? Su etapa vanguardista es la etapa de Trilce. Pero antes de eso tiene la influencia modernista, Los Heraldos Negros de 1918, y después de eso tiene poemarios más bien de compromiso político, sus poemarios póstumos, ¿no? Era España, aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos. Entonces hemos avanzado así, ¿no? Desde el modernismo, posmodernismo, vanguardia, y la vanguardia, que es en los años 20, coincide, ¿no?, en paralelo con un movimiento político y literario, artístico, de reivindicación de lo indígena. El indigenismo también surge en los años 20, que es cuando hay esta efervescencia política de los partidos de izquierda, como el APRA y el Partido Comunista, que es cuando comienzan o se fundan las disciplinas de antropología o etnografía, como se llamaban en aquella época, en San Marcos y en San Antonio Abad del Cusco, que es la época de Leguía y su paternalismo indigenista, en la época de los indigenistas intelectuales como Pedro Zulen, el Adúmbar Temple, San Marquinos, ¿no? Y que va a dar posteriormente paso a los más conocidos que hemos estudiado nosotros, ¿no? Ciro Alegría y José María Arguedas. Entonces el indigenismo es un movimiento que busca reivindicar lo indígena. En 1941, Ciro Alegría publica El mundo es ancho y ajeno, esta novela que lo hace internacional. Y en 1958, Arguedas publica Los ríos profundos. Y estas son las obras que hemos visto la semana pasada en el indigenismo. El mundo es ancho y ajeno habla de, o propone una mirada comunal, ¿no?, social de la problemática por la tierra, de la lucha por la tierra. Mientras Los ríos profundos nos propone una mirada subjetiva de un sujeto, ¿no?, que es el niño Ernesto, que se identifica con el mundo andino, ¿no?, que sin ser un indígena, ¿no?, se identifica con los indios y observa de una manera animista, ¿no?, el mundo, ¿no? Entonces el río, las piedras, tienen vida, ¿no?, y se comunican con él. O él puede entender un cierto mensaje, una cierta comunicación. Entonces hemos hablado de indigenismo, o hasta el indigenismo, ¿no? Ahora, es verdad que el indigenismo tiene este auge, ¿no?, entre los años 20 y los años 50. Ahora, también es cierto que están ocurriendo otros procesos sociales, ¿no?, otros cambios en el Perú. Por ejemplo, la migración del interior de las provincias a las ciudades, y en particular a Lima, siempre existió. Pero esto se va a agudizar en los años 40. En los años 40 va a empezar una oleada masiva de emigrantes, sobre todo de las provincias serranas, hacia Lima. Lima, hacia 1948, el inicio o hacia los inicios del gobierno de Odría, se va a empezar a modernizar, ¿no? Entonces, se imaginan, ¿no?, los migrantes, que Lima es un lugar con mucho trabajo y muchas posibilidades, ¿no? Y hay una masiva migración, ¿no? No solo a Lima, también a otras ciudades del interior, pero especialmente a Lima. Demasiada gente en Lima, y esto va a generar una explosión demográfica, más gente de la que la ciudad está capacitada para recibir. Entonces, los centros urbanos, los más céntricos, ¿no?, los distritos populares de aquel entonces, ya no tienen espacio, y la gente sigue llegando en condiciones cada vez más difíciles, económicamente más difíciles, ¿no? Entonces tienen que empezar a poblar lugares que no estaban pensados para ser habitados por la gente. Y entonces van a empezar así las barriadas, ¿no?, que son, por ejemplo, zonas desérticas, arenales, donde la gente coloca sus esteras, ¿no?, y que muchas veces se trata de terrenos privados, ¿no?, con dueños, pero la gente invade y se coloca y se establece, y van a tener una serie de problemas, ¿no?, no solo de sobrevivencia, sino también legales, ¿no?, para poder establecerse en estas zonas aledañas de Lima. Muchos distritos de los conos, distritos hoy día económicamente importantes en Lima, nacieron como barriadas, ¿no? Quizás uno de los
casos más interesantes es el de Villa El Salvador, que con la pujanza y la experiencia comunal, ¿no?, de apoyo barrial surge, ¿no?, de haber sido un arenal a un gran distrito industrial. Bien, entonces, todo esto además ocurre, lo de la migración y la explosión demográfica y el crecimiento de las zonas periféricas, ¿no?, surge cuando Lima se está modernizando. Lima, en el gobierno de Odría del 48, de 1948 al 56, en ese gobierno se construyen parques como el Campo de Marte o colegios grandes estatales, ¿no?, las grandes unidades escolares. Después el APRA las va a llamar colegios emblemáticos, ¿no?, antiguos, estatales y grandazos. Pero también es cierto que el gobierno de Odría fue una dictadura militar. Una dictadura que persiguió a todos aquellos que no estaban de acuerdo o en línea con el régimen, ¿no? Ahora, este régimen militar, ¿por qué era señalado? ¿Por qué había gente como obreros, campesinos, estudiantes universitarios que estaban en contra? Porque no era un gobierno realmente popular o masivo que ayude a la mayor parte de la población, no, estaban coludidos con la clase empresarial, los que habían sido los gamonales, los hacendados, y que se habían transformado algunos en empresarios, ¿no? Y que antes habían estado en el gobierno, ¿no?, en los cargos políticos, ¿no? Están coludidos así, ¿no? Están como en una mafia entre militares y empresarios. Y aquellos que se oponen al régimen, ¿no?, son perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos, asesinados, ¿no? Algo de esto vamos a observar en la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, que me parece que vamos a revisar nosotros la próxima semana. Voy a corroborar eso ahora mismo porque estoy en esa duda. A ver. Sí, la próxima semana vemos Conversación en la Catedral, que justo se enfoca en el régimen de Odría, ¿no?, en la dictadura militar de Odría. Bueno, entonces, este es el contexto social en el que surge un grupo de de aquí, algunos otros más, pero estos son los más importantes, ¿no? Enrique Congrains, el autor de Lima, Hora Cero. Julio Ramón Ribeiro, el autor en el que nos vamos a centrar hoy día, autor de La Palabra del Mudo. Sebastián Salazar Mondi, que escribe un ensayo conocido porque toma un verso del poeta César Moro y para titular su ensayo que se llama Lima la Horrible. Carlos Eduardo Zabaleta, autor de Los Íngar. Eleodoro Vargas Vicuña, autor de Ñahuín, y Luis Loaiza, ¿no?, autor de El Avaro y otros cuentos. Ahora, todos estos que van a ver ahí y otros, no escriben todo sobre lo mismo, ¿no? Eso es bien importante que tengan en cuenta. Empecemos por esta característica que es fundamental. Durante los años 50, los narradores de la generación del 50 narrativa se desarrollan en 3 líneas temáticas. Están los neorrealistas como Ribeiro o como Congrains, ¿no? Recordarán ustedes que hemos visto el realismo literario. El realismo, movimiento, se caracteriza por oponerse al romanticismo, por ser objetivo, por ser descriptivo. En el caso peruano, como surge después de la guerra con Chile, es muy moralista en el sentido de enseñarle al lector, ¿no?, la mirada correcta, crítica sobre la realidad. El realismo es reivindicador de lo indígena en el Perú. Ahí está González Prada, Clorinda Mato, ¿no? El realismo es muy social, ¿no? Trata temas sociales. Este neorrealismo, este nuevo realismo de Congrains y de Ribeiro, no es reivindicador de lo indígena, por ejemplo, pero sí trata temas sociales, temas relativos a la migración,
a la urbe, a la nueva Lima, la ciudad moderna, ¿no? Es un neorrealismo. Esa es una línea temática. La otra es la del neoindigenismo, la de Leodoro Vargas Vicuña y Ñahuín, por ejemplo, ¿no? Ya no es al estilo Ciro Alegría o Arguedas, ¿no? Una épica, una gesta por la tierra, como en El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Serán más bien pequeñas historias, ¿no? O historias personales de un personaje, de un sujeto, ¿no? En un pueblo, en una comunidad, ¿no? Ya no son grandes temáticas que engloban a toda una comunidad campesina, pero sí a uno de sus miembros, ¿no? Esta es la novedad en este indigenismo, por eso neoindigenismo. Y el relato fantástico, que está vinculado más bien con la ciencia ficción y con la narrativa fantástica, ¿no? Que se sale de la lógica del realismo. Porque neoindigenismo y neorrealismo siguen más bien una lógica realista. Entonces son estas tres líneas temáticas, ¿no? Las que desarrollan los escritores. Neorrealismo, neoindigenismo y relato fantástico. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Vamos ahora sí a las características de la generación narrativa del 50, la que vamos a ver nosotros, ¿no? El tema central de todos sus cuentos, de la gran parte de sus cuentos, es la ciudad moderna, Lima principalmente, ¿no? A partir de la migración. No es solo Lima porque es moderna, no, solo es una Lima de contrastes. Los grandes edificios, los grandes parques, los colegios enormes, pero con una desigualdad terrible, con gente que está viviendo en las barriadas, que no tiene desagüe, que no tiene agua, que está buscando trabajo y cómo sobrevivir, ¿no? Y que recién ha llegado a la ciudad, ¿no? Los migrantes. La ciudad moderna a partir de la migración, ese es el tema principal de la narrativa del cine. El tema urbano, o sea, estos problemas de la ciudad, y se privilegia la visión de las barriadas, ¿no? Por ejemplo, Congrains en Lima Hora Cero va a contarnos mucho de los personajes que han llegado migrantes, ¿no? Y que han instalado sus chocitas, sus casas de esteras y sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas, por ejemplo? Que los pueden desalojar en cualquier momento porque están invadiendo, o que no tienen desagüe y que empiezan su gestión para que les coloquen desagüe y quizás agua, que se organizan barrialmente, ¿no? En grupos, en comunidades, de gente muy diversas además. Entonces, esa es la visión de las barriadas, la que se privilegia, ¿no? En varios cuentos. La imagen de la ciudad, especialmente de Lima, idílica, no va a ser idealizada Lima, la ciudad de los reyes, ¿no? O la ciudad jardín, no, por el contrario, va a ser una imagen crítica. Lima es presentada como la bestia del millón de cabezas, ¿no? Así la presenta el cuento El niño de junto al cielo de Enrique Congrains, ¿no? Cuando el niño Esteban desde el Cerro San Cosme observa a la ciudad de Lima, ¿no? Y le parece en efecto una bestia, ¿no? Del millón de cabezas. Déjame ver si encuentro este fragmento. No, me parece que no tenemos otro fragmento. Bien. Y la otra imagen crítica es la de Los gallinazos sin plumas, que es el cuento de Ribeiro que vamos a ver nosotros, en la que al final del cuento el Lima, ¿no? O la ciudad es presentada como un monstruo, es comparada con el cerdo pascual, ¿no? El cerdo que es un animal voraz que aparentemente va a devorar al abuelo, y la ciudad que abre su gigantesca mandíbula, ¿no? Una especie de bienvenida monstruosa, ¿no? Para los niños Efraín y Enrique, que escapan de una condición terrible, ¿no? Entonces la imagen de la ciudad es crítica. Y también en algunos cuentos se describen las peripecias de la clase media. Cuando hablamos de la clase media, hace medio siglo o un poco más, no nos estamos refiriendo a ustedes, a mí, o a gente que puede comprarse un celular, no. Clase media era una clase privilegiada, ¿no? No era una división, subdivisión gigantesca como es ahora de clases medias, ¿no? Era gente que tenía acceso a los clubes más exclusivos de Lima,
muy adinerados, tienen una gran educación o posibilidades de pagar una educación muy buena, ¿no? De irse al extranjero, en fin. Tampoco es la aristocracia, o sea, que había una clase mucho más poderosa todavía, sí, la había. Pero de ellos ni siquiera se cuentan, ¿no? No hay un relato sobre esta clase, sino sobre la clase media. ¿Y para qué hablar de los problemas de la clase media? Para hacer un contraste con las barriadas, con los migrantes, ¿no? Entonces eso es bien interesante en estos narradores del 50, porque claro, si todo es barriadas y todo es pobreza, parecería que el universo social fuera solo ese. No, pero hay otras gentes, otras personas que sí tienen acceso a los derechos y a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese contraste es bien interesante en la propuesta de la narrativa, o perdón, de los narradores del 50. Bien. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en Julio Ramón Ribeiro, que es el autor que se ha escogido para esta clase. Avancemos entonces. Él, les decía, pertenece o se le vincula más bien a la línea temática del neorrealismo, ¿no? Él nació en 1929 y, como ya les adelantaba, es considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos del siglo pasado, del siglo XX. Además de la escritura creativa, se dedicó al periodismo, a la traducción y a la diplomacia. Tiene algunos cargos diplomáticos en el extranjero, ¿no? Hacia sus últimos años. Y fallece en 1994. Si bien no es un premio Nobel, recibe un premio muy importante, que es este premio de literatura latinoamericana y del Caribe, llamado Juan Rulfo, ¿no? Es un reconocimiento a una muy buena narrativa escrita en español, pero que no es que no es un escritor español, sino un latinoamericano. Bien, aquí algunas de sus características narrativas o características de su narrativa. Antes de eso les pido un momento para tomar una captura de pantalla antes que lo olvide. Listo. Bien, entonces veamos esto. Ribeiro escribe muchísimos cuentos, tiene 4 volúmenes de cuentos que él mismo tituló como La palabra del mudo. Este título es una antítesis, es decir, un título que es una contradicción, ¿no? ¿Cómo un mudo va a tener palabra, ¿no? Entonces, este título representa, ¿no? o busca representar a aquellos que no tienen voz, aquellos que están al margen, los olvidados. Es bien importante que ustedes entiendan ese término de marginalidad, porque usualmente es usado o es presentado en relación con la criminalidad. Y los marginales no son necesariamente criminales, ¿no? ¿Qué es un marginal? Un marginal, ¿no? O lo marginal es algo que está al margen, en relación con algo que es central. Por ejemplo, una nota en un cuaderno al margen, ¿no? O en un libro. Está al margen, a un lado de la página central, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? O qué es lo marginal en la cuestión social? Se refiere a grupos sociales o de personas, ¿no? Sociales finalmente, que no son importantes para lo social, siendo que, según nuestra Constitución y los derechos humanos, etc., todos somos ciudadanos y tenemos derechos. También es verdad que, y además lo vemos cotidianamente, eso no se cumple, ¿no? Que hay mucha gente que no es considerada como ciudadana, cuya opinión, cuyos problemas, cuyas voces no se escuchan. ¿Por quién? Por el Estado, por ejemplo, ni por las instituciones. ¿Quiénes son los que están generalmente al margen? Los más pobres. Y en sociedades como la nuestra, como la peruana, la pobreza y la marca racial están,
¿no? Las clases racializadas están casi en una coincidencia, ¿no? Por ejemplo, indígenas o afrodescendientes, ¿no? Y la pobreza generalmente están vinculados. Entonces, se trata de una sociedad muy desigual y muy discriminadora, obviamente, claro. Entonces, lo que hace Ribeiro es presentar en sus cuentos, y me refiero a esta última característica ahora, representar en sus cuentos dos mundos, ¿no? La oficialidad, o sea, los sectores pudientes, por ejemplo, la clase media, que puede acceder a los clubes más exclusivos de Lima, que viaja cuando quiere en avión, que tiene acceso a la comida, a la salud, etcétera, ¿no? Eh, y que muchas veces no están configurados, o sea, no es que se traten los cuentos sobre ellos, sino que aparecen tangencialmente, ¿no? Vistos desde lejos. Y la marginalidad, ¿no? Entonces la sociedad está dividida, está en una dicotomía. Una dicotomía es una división en dos. Una sociedad desigual, pero de solo dos líneas, ¿no? Lo marginal y lo oficial. Ahora tenemos una sociedad desigual, pero con múltiples niveles, ¿no? Pero en este momento, ¿no? De los años 50 se habla de la oficialidad versus la marginalidad, ¿no? Entonces, los marginales son aquellos que no tienen voz y que son los personajes protagónicos de la mayoría de los cuentos de Ribeiro. Por eso, ¿no? Al representarlos en estas ficciones literarias, lo que busca el narrador es visibilizarlos, es darles voz. Ahora, Ribeiro es, no obstante, un narrador que no tiene demasiados recursos técnicos. No es que no sea un buen narrador, por el contrario, acabamos de decir que es uno de los mejores narradores del siglo XX, solo que sus técnicas no son vanguardistas. Él suele utilizar el narrador omnisciente, uno solo que conoce toda la realidad, y seguir una línea temática, ¿no? Un relato lineal. ¿Qué es contrario a un relato lineal? Lo que vamos a ver con Vargas Llosa en la próxima clase. Por ejemplo, en La ciudad y los perros, novela de Vargas Llosa abre varias líneas, varios relatos, ¿no? Varias líneas del relato. La del jaguar, la de el cadete Arana, la del cadete Alberto Fernández, la del teniente Gamboa, ¿no? Son varias historias que coinciden para contarnos la gran historia del colegio Leoncio Prado. Entonces, es un relato que tiene varias líneas temáticas. En cambio, en Ribeiro tenemos una sola gran línea temática, ¿no? La historia de los sin plumos, o la historia de Roberto, ¿no? En Alienación. Una sola línea la que se va a desarrollar en los cuentos, ¿no? No hay mayores complicaciones técnicas. La temática de Ribeiro es una temática urbana, nuevamente, la ciudad, y principalmente la ciudad de Lima, por eso es una temática urbana y costeña. Y esto es fundamental, ¿no? La actitud escéptica del narrador. ¿Qué significa escéptico? ¿No? Escéptico es el que duda, ¿no? El que no cree o duda de la posibilidad de un cambio, ¿no? ¿En qué duda o sobre qué duda el narrador de Ribeiro? Sobre el entorno social, porque ocurre algo muy similar o muy constante en sus cuentos, ¿no? Se trata de personajes marginales que intentan un cambio, que buscan salir de la pobreza, que buscan superar condiciones como, por ejemplo, el racismo. Y hacen mucho por ello, ¿no? Intentan muchos cambios y se esfuerzan, pero al final no lo consiguen, fracasan. Entonces, esta narrativa de intento de cambio y fracaso es constante en los cuentos de Ribeiro. A eso se le llama la actitud escéptica del narrador. Entonces, uno se preguntaría, ¿no? Alguien más de esta época se preguntaría, ¿por qué esa actitud? ¿No? ¿Por qué no se puede creer en que se puede triunfar en el emprendedurismo, que es este discurso que ahora ya no se puede sostener mucho, ¿no? Viendo la realidad de nuestro país. Es difícil sostener el discurso del emprendedurismo hoy en día, ¿no? Bueno, porque el discurso del emprendedurismo es muy, bueno, no es muy reciente, tendrá un poco más de 20 años atrás, pero no tiene mucho asidero. ¿Por qué? Porque la desigualdad social
siempre fue muy grande. Y en la época de Ribeiro lo era mucho más y mucho más evidente, ¿no? Entonces, que un pobre, que un indio, que un migrante intente un cambio por mucho esfuerzo que le pusiera, era muy complicado de lograr. Un cuento, por ejemplo, que ejemplifica bastante bien esta actitud del narrador escéptico es el de Alienación, que probablemente conocen, ¿no? En Alienación, el personaje principal se llama Roberto, es un muchacho negro en un barrio limeño que se siente muy atraído por una chica del barrio que es blanca, ¿no? Blancona, le llaman Queca. Pero Queca un día le dice a Roberto que ella no juega con negros. Y eso lo impacta mucho a Roberto, ¿no? Y, y decide dejar de ser negro, ¿no? Entonces él se va a empezar un proceso de alienación, de cambio radical. Se planchará el pelo, se teñirá el pelo, empezará a usar algunos cremas o polvos para blanquearse. Luego verá que Queca se casa con un gringo norteamericano y Roberto se pone como una especie de reto, ¿no? De este desafío personal, irse también a Norteamérica, ¿no? Para ser completamente blanco, un gringo. Y se mete a estudiar inglés, y se va de ilegal a Estados Unidos, y se gasta todo su dinero en poquísimo tiempo, y está sufriendo penurias económicas, cuando surge la posibilidad de la ciudadanía norteamericana, si es que él va a la guerra de Vietnam y sobrevive, claro, ¿no? Al regresar de la guerra puede obtener la ciudadanía. Entonces, lo que va a hacer Roberto es enrolarse a la guerra, pero en la guerra le vuelan la cabeza, muere. Entonces el cuento, el narrador nos presenta todo este intento de Roberto de un cambio que finalmente fracasa, ¿no? Es un narrador escéptico. Algo similar, pero con otra temática, es lo que vamos a ver ahora en Los gallinazos sin plumas. Este es un cuento del año 1955. Y en el cuento tenemos a una familia muy pobre. Un anciano, abuelo, bueno, no tan anciano, pero viejo, lisiado, le falta una pierna, tiene un palo que hace las veces de su pierna, una pata de palo, que vive en un corralón de Lima con sus dos nietos, Efraín y Enrique. Como son muy pobres, comparten el espacio de este corralón con un cerdo. El cerdo se llama Pascual. El cerdo está en el chiquero y al lado del chiquero está un pequeño cuarto donde duermen los tres, ¿no? Son sumamente pobres, les decía, no tienen cómo alimentar al cerdo, sino con desperdicios, basura que los niños recolectan de las calles de Lima, ¿no? Entonces Don Santos ha puesto todo su empeño, toda su energía en engordar a Pascual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya consiguió un comprador y la lógica y el deseo de Don Santos, del abuelo, es engordar a Pascual, venderlo a buen precio, ¿no? Y salir de la condición de extrema pobreza en la que están. Ahora, como son muy pobres, les decía, la única manera de alimentar a Pascual es con la basura. Basura que recolectan Efraín y Enrique de las calles de Lima, ¿no? Entonces, al inicio del cuento, los niños se van hacia las calles de Miraflores. El cuento inicia así. Voy a dar una lectura al inicio del cuento que me parece una descripción muy, muy bonita, ¿no? Muy bien hecha. Dice el narrador. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía.
Los basureros inician por la avenida Pardo su paso siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. A esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. A levantarse, Efraín, Enrique, ya es hora. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón, frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche, el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanza a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios. Entonces, Efraín y Enrique salen temprano, a la hora celeste, ¿no? Que dice el narrador, es que es en las 6 de la mañana, y se van, por ejemplo, hacia las calles de la avenida Pardo. Tienen que hacer una especie de competencia con el camión basurero que está próximo a pasar. Entonces revisan rápidamente los cubos de basuras que han sacado las empleadas domésticas y separan los desperdicios que puede comer el cerdo pascual. Y luego regresan al corral para alimentar al cerdo. Pero el cerdo pascual es cada vez más voraz y necesita más y más comida, ¿no? Y el abuelo, ¿no? Al observar que lo que traen sus nietos de las calles de Lima no es suficiente, decide enviarlos al chiquero, ¿no? Y les dice, ¿no? Ustedes, ¿no? Gallinazos sin plumas, vayan allá con los gallinazos a buscar ahí desperdicio comida para Pascual. Es el mismo abuelo el que les pone este apelativo de gallinazos sin plumas porque van a estar revoloteando, buscando entre la basura en el muladar de Lima. El muladar de Lima quedaba en aquel entonces hacia los distritos costeros de San Miguel y Magdalena, ¿no? En toda la parte de los acantilados estaba llenecito de basura. Actualmente todavía hay algunos restos de desmonte que en algunos casos se sigue arrojando ahí todavía, ¿no? A las playas. Entonces van al muladar estos niños y buscan los desperdicios y ahora sí regresan con sus latas rebosantes a alimentar a Pascual. Pero las condiciones en las que viven son deplorables. No comen bien, no van a la escuela, trabajan en el basurero. Un día Efraín se corta el pie en pleno muladar con un vidrio, ¿no? Y esa herida se le va a infectar y el pie se le va a inflar como una pelota y va a tener fiebre muy alta y ya no va a poder ir más al basural. Enrique, su hermano, es el que tiene que hacer el trabajo por los dos, ¿no? Y él trae las latas, ¿no? Y en una de estas idas al basurero encuentra un perrito chusco, al que le enseña a llevar piedras en el hocico y le parece que sería una compañía perfecta para su hermano Efraín, que está enfermo y que está echado, ¿no? Y que está ahí todo el día en el corralón con el abuelo renegón, así que decide llevar al perro al corralón y pedirle al abuelo que lo deje quedarse, ¿no? Déjale que se quede el perro. Y el abuelo no quiere al principio porque le dice, es una boca más que alimentar. Entonces Enrique promete alimentar al perro de su propia ración, ¿no? Yo le voy a dar de mi propia ración. Bueno, con esta promesa el abuelo deja que el perro se quede para hacerle compañía a Efraín. Pero llega el invierno, ¿no? Y las garúas de Lima, que son así muy intensas, ¿no? Y Enrique se enferma, ¿no? También está fiebrado, resfriado y ya no puede ir al basural. Y entonces el abuelo, don Santos, comienza a desesperarse porque ve que su proyecto de engordar al cerdo se va a frustrar. Ahora, ¿quién va a alimentar al cerdo? Incluso él intenta un día salir a buscar él mismo la basura, ¿no? Coge las latas, pero al poner su pata de palo sobre el cemento, ¿no? Al apoyarla, le duele tanto, el olor es tan intenso que se frustra, decide no ir
y está furioso contra sus nietos. Y en la noche, dice el narrador, es una noche de luna llena, y el abuelo se pone especialmente furioso en las noches de luna, ¿no? Así que comienza a dar vueltas con esta vara, que es un palo largo, con la que suele hincar al cerdo para ver qué tan gordo está. Suele dar vueltas así y furioso empieza a golpear a palazos a los nietos y los acusa de estarse fingiendo de enfermos, de no estar enfermos realmente, sino de fingir que están enfermos para matar de hambre al pobre Pascual. Y como la golpiza que les está dando es tan violenta, el que está menos grave de los dos, que es Enrique, se promete ir a buscar la basura. Le dice al abuelo, yo voy a ir mañana a buscar la basura, a pesar de que está muy enfermo. Solo así el abuelo deja de golpearlos, ¿no? Y en efecto, al día siguiente, Enrique, muy mareado por la fiebre, ¿no? Coge las latas y se va lentamente hacia el muladar, ¿no? Deja el corralón donde viven en una bulla extrema. El cerdo grita, da berridos horribles porque está muerto de hambre. El perro ladra también desesperado. El abuelo renegando. Todo es un desastre, ¿no? Y Enrique se va a demorar en el basural porque está enfermo, ¿no? Y regresa lentamente con los cubos de basura, ¿no? Quiero leerles el fragmento final del cuento, pero voy a buscar el libro un momentito. ¿Está? Lo tengo por aquí. Acá está. La palabra del libro. Digamos, tengo una edición de Milla Batres, Carlos Milla Batres, una edición que ya tiene, pero que suele ser muy buena. Acá está. Los gallinos sin plumas. Aquí está. Les leo el final, que es un final realmente intenso, ¿no? Estamos con Enrique en el muladar, ¿no? Empecemos ahí. La debilidad lo hacía ligero, etéreo. Volaba casi como un pájaro. En el muladar se sintió un gallinazo más entre los gallinazos. Cuando los cubos estuvieron rebosantes, emprendió el regreso. Las beatas, los noctámbulos, los canillitas descalzos, todas las secreciones del alba comenzaban a dispersarse por la ciudad. Enrique, devuelto a su mundo, caminaba feliz entre ellos, en un mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora celeste. Al entrar en el corralón, sintió un aire opresor, resistente, que lo obligó a detenerse. Era como si allí, en el dintel, terminara un mundo y comenzara otro fabricado de barro, de rugidos, de absurdas penitencias. Lo sorprendente era, sin embargo, que esta vez reinaba en el corralón una calma cargada de malos presagios, como si toda la violencia estuviera en equilibrio a punto de desplomarse. El abuelo, parado al borde del chiquero, miraba hacia el fondo. Parecía un árbol creciendo desde sus piernas de palo. Enrique hizo ruido, pero el abuelo no se movió. Aquí están los cubos. Don Santos le volvió la espalda y se quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir. Pedro, Pedro, ¿quién es Pedro? Pedro es el nombre que le ponen al perrito chusco que Enrique lleva a su casa, ¿no? Así se llama el perro. ¿Qué pasa?, pregunta Enrique, ¿no? Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara, después lo sentía aullar. Enrique salió del cuarto. Pedro, ven aquí. ¿Dónde estás, Pedro? Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique... ¿Dónde está? Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo.
Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. ¡No! Gritó Enrique, tapándose los ojos. ¡No, no! Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por la tierra. Desde allí, Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano, encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo. ¡Voltea! Gritó, ¡voltea! Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. ¡Toma! Chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo, y lanzando la vara a su alrededor, mi abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y, dando un alarido, se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente en el lodo. Enrique se fue retirando con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura que él nunca había escuchado. A mí, Enrique, a mí. Pronto, exclamó Enrique precipitándose sobre su hermano. Pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. ¿A dónde? Preguntó Efraín. A donde sea, al muladar, a donde podamos comer algo. Donde los gallinazos. No me puedo parar. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Es un final así sorprendente, ¿no? Muy intenso. El tema principal del cuento es este de aquí, la explotación de los seres indefensos para alcanzar el progreso. ¿Quiénes son los seres indefensos? Evidentemente, Efraín y Enrique. ¿Y cuál es el dichoso progreso? La posibilidad de cambio, la posibilidad de vender al cerdo a buen precio, ¿no? Y dejar la condición de pobreza extrema en la que viven, obviamente, los tres, ¿no? Don Santos y sus nietos. Como parte del comentario van a encontrar lo siguiente, ¿no? El cuento refleja la miseria humana y social ante la explotación del abuelo. Claro, el abuelo, que es un viejo lisiado, no puede hacer las cosas por sí solo, pero envía a los nietos al muladar, ¿no? El abuelo es el que les propone esto, ¿no? El que les sugiere que vayan al muladar, ¿no? El abuelo les dice esto, ¿no? El abuelo, por último, los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba allí al borde del mar. Allí encontrarán más cosas, será más fácil además porque todo está junto, ¿no? Entonces el abuelo, sin importarle la salud ni las condiciones que van a encontrar en este muladar, en el basural, envía a los nietos ahí, ¿no? Es entonces un cuento que representa, ¿no?, la miseria en un grado bastante intenso, ¿no? Ahora, el cerdo pascual, simboliza dos cosas. Por un lado, la posibilidad de desarrollo económico. Don Santos lo ha prometido, tiene un vendedor que lo va a comprar a buen precio cuando el cerdo esté gordo, ¿no? Y él entonces todas sus energías explotadoras, pero finalmente sus energías están volcadas en engordar al cerdo a como da lugar, y por eso no le importa lo que les pase a sus nietos, y los envía al muladar, y los envía acá, y les agarra palazos a pesar de que están enfermos. Entonces es terrible, ¿no? El cerdo es esa posibilidad, ¿no?
una posibilidad que, como vemos al final, se frustra. ¿Por qué? Porque el narrador, como les decía hace un momento, es un narrador escéptico. Nos muestra toda la gesta que hacen estos personajes, todo el intento, que finalmente no consigue nada. El cerdo también simboliza a la urbe, o sea, a la ciudad que sacrifica y que oprime al marginal. Este final metafórico es sumamente intenso, ¿no? La hora celeste había terminado y la ciudad despierta y viva, ¿no? Casi como un ser vivo, ¿no? Abría ante ellos, ante Efraín y Enrique, su gigantesca mandíbula, ¿no? La ciudad los recibe, pero ¿cómo los recibe? Como para devorarlos, como para tragarlos. Eso por un lado. Y desde el chiquero se oye el rumor de una batalla. Sabemos que el cerdo lleva días sin comer, ya se ha devorado al pobre perro, al pobre Pedro ya se lo ha devorado. El abuelo estaba en el chiquero sin poder incorporarse, muy probablemente, ¿no? El cerdo emprenda contra el abuelo. No lo sabemos, no lo dice explícitamente el narrador, pero lo sugiere, ¿no? Entonces, la ciudad es como este monstruo gigantesco que es el cerdo y oprime y devora a los marginales, ¿no? En este caso a los niños, ¿no? Efraín y Enrique. El tema del fracaso, ¿no? Otra vez el fracaso de las expectativas, del cambio, ¿no? Que intentan los personajes, se muestra a través de la cancelación de las esperanzas de los personajes, ¿no? Los personajes han intentado algo, el abuelo engordar al cerdo, los niños complacer al abuelo, pero no se consigue nada, ¿no? Simplemente fracasan, simplemente no es posible. ¿No? Bien, entonces como tenemos unos minutos más, veamos la pregunta 1. Dice, ¿qué alternativa se vincula con el contexto social de la narrativa de la generación del 50? Entonces, no es cualquier característica de la generación del 50, sino con el contexto social específicamente. Dice la A, el espacio rural recibe ayuda económica con fines urbanísticos. El espacio rural es el campo, ¿no? Y no es que se modernice el campo, se moderniza la misma ciudad. Así que descartamos la A. Dice, los representantes, o sea, los de la generación del 50, fueron respaldados por el gobierno de Odría. No, Odría no respalda a los artistas ni escritores, ¿no? Esto no, tampoco es correcto. La zona periférica de la urbe, o sea, las zonas aledañas, que no son los centros urbanos, ¿no? Se moderniza y mejora su economía. ¿Cuáles serían las periferias de la urbe? Las barriadas. Y no se modernizan, por el contrario, las barriadas ni existían, comienzan a aparecer y no son para nada modernas y su economía tampoco es buena. Letra D dice, el surgimiento de las barriadas debido a la explosión demográfica. Claro, esto sí ocurre, ¿no? Como ya no hay suficiente espacio en la ciudad, hay una explosión demográfica, mucha gente, entonces las barriadas aparecen. Esta es la clave. ¿Qué dice la E? La intensa migración hacia los espacios provincianos y andinos. Cuidado con las preposiciones. La migración es desde los espacios provincianos y andinos hacia la ciudad, no al revés, no hacia los espacios andinos, ¿no? Entonces, la 1 sería letra D de dado. Bien, ahora sí, les dejo las claves en pantalla. Las voy a pasar por aquí también, por el chat. Listo. Y me despido. Nos vemos la próxima semana, que ya sería nuestra última semana. Muy probablemente tengamos repaso la semana 19, pero oficialmente acabamos la próxima. Bien. Retiro esto aquí. Nos vemos hasta la próxima semana. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. Gracias, profesora.